Historia 1. La carretera eterna. La desolada carretera atravesaba el corazón del pueblo olvidado, un sendero extraño raramente elegido por aquellos que valoraban su cordura. Leyendas locales se hacían eco de la ruta maldita que llevaba al antiguo cementerio, donde los espíritus de los difuntos deambulaban en un eterno desasosiego. A pesar de las advertencias, Kevin, un alma aventurera atraída por los misterios sobrenaturales, decidió emprender un viaje en solitario por este tramo de asfalto. La noche estaba envuelta en una negrura infinita, y el resplandor de la luna apenas penetraba la densa maraña de ramas retorcidas suspendidas sobre Kevin. Mientras su coche recorría la angosta carretera, los dedos esqueléticos de las ramas que se extendían por encima se aferraban a su vehículo, como si intentaran disuadirlo de su búsqueda imprudente. Ignorando las sutiles señales, Kevin continuó, con la emoción de lo desconocido mezclándose con una creciente sensación de inquietud. La carretera parecía extenderse hacia el infinito en la oscuridad, mientras los faros revelaban las formas de las lápidas deterioradas que se alzaban entre los árboles. El aire se espesaba con una presencia sobrenatural, y los susurros parecían danzar en el viento, burlándose de él con mensajes crípticos. El GPS, una guía monótona entre las sombras, mostraba un paisaje inmutable. El corazón de Kevin se aceleró al darse cuenta de que la carretera se había convertido en un bucle interminable. El pánico se apoderó de él, y trató de regresar, pero el estrecho camino parecía conspirar en su contra, llevándolo en círculos una y otra vez. Las voces espectrales se intensificaron. Sus lamentos lastimeros resonaban ya en el interior del coche. Las manos de Kevin temblaban sobre el volante mientras unas figuras fantasmales se materializaban en el espejo retrovisor. Tenían ojos huecos, desprovistos de vida. Lo miraban fijamente, y un silencio escalofriante se instaló en el interior del vehículo mientras los susurros se revelaban como un coro espeluznante. El interior del coche se convirtió en un sepulcro de temor, y las voces espectrales parecían relatar cuentos de finales trágicos y promesas incumplidas. La desesperación se apoderó de Kevin mientras vislumbraba las formas etéreas en el espejo retrovisor, con sus manos extendiéndose hacia él desde las sombras. La velocidad del coche aumentó, lanzándolo hacia un destino desconocido, mientras las apariciones se acercaban y lo acechaban cada vez con más intensidad. En el espejo retrovisor, las figuras convergieron, con sus rostros espectrales presionados contra el cristal. El aliento de Kevin se condensó en el aire mientras sentía un frío sobrenatural penetrando en sus huesos. El motor del coche zumbaba en una armonía espeluznante con los susurros, una sinfonía de los condenados. De repente, los faros parpadearon, proyectando sombras alargadas que parecían retorcerse como espectros en la carretera. El coche se sumió en la oscuridad, y la carretera eterna reclamó otra alma. En el reino espectral, Kevin se encontró atrapado en un bucle purgatorial, reviviendo una y otra vez su fatídico viaje. Las figuras espectrales, ahora sus compañeras eternas, repetían los lamentos de las almas perdidas que habían recorrido el tramo maldito antes que él. Mientras tanto, de vuelta en el mundo tangible, la carretera permanecía como testigo silencioso de la inquietante herencia que albergaba. Los lugareños seguían hablando en voz baja sobre la ruta maldita, advirtiendo a los viajeros que se alejaran del pueblo olvidado y su carretera. La luna arrojaba un resplandor siniestro sobre la desolada carretera, un testimonio de las fuerzas sobrenaturales que acechaban entre sus curvas sinuosas. A medida que avanzaba la noche, el viento llevaba los ecos del viaje eterno de Kevin a través del desolado tramo de asfalto. La antigua carretera, cargada con el peso de su oscuro pasado, esperaba al próximo viajero inadvertido que se atrevería a aventurarse en los reinos desconocidos donde los vivos y los muertos se entrecruzaban en un baile de tormento eterno. Historia 2. El autoestopista embrujado. Nina, una viajera fatigada en una carretera desolada, se encontró conduciendo a través de una lluvia implacable en plena noche. La lluvia golpeaba el techo de su auto con un tamborileo incesante, y el viento susurraba melodías inquietantes mientras peinaba las ramas esqueléticas de los árboles que bordeaban la carretera solitaria. Con cada milla que pasaba, la visibilidad de Nina disminuía,
el mundo más allá de sus luces se veía reducido a una cortina de lluvia incansable. A medida que la tormenta se intensificaba, arrojando un velo impenetrable de agua, las manos de Nina se apretaban en el volante. Sus limpiaparabrisas luchaban por mantenerse al ritmo del aguacero, creando un chirrido rítmico que subrayaba el inquietante silencio de la noche. En medio de la tempestad, una figura surgió de las sombras, un autoestopista cuya forma estaba casi oculta por la lluvia torrencial. Nina se detuvo para ofrecerle al desconocido empapado un respiro de la tormenta. Se sentía intrigada por aquella presencia, y además, no podía evitar ayudar a alguien que necesitaba su ayuda. También pensó que no le vendría mal un poco de compañía para distraerse de aquel ambiente tan tétrico. Era un anciano. El autoestopista, envuelto en una chaqueta raída, se movió con una fluidez inquietante al subir al coche. El aire dentro del vehículo se espesó al instante con su presencia mientras Nina reanudaba su viaje, con el tamborileo rítmico de la lluvia acompañando el incómodo silencio. Con cada milla cubierta, la atmósfera se volvía más opresiva. El autoestopista permanecía en silencio, sus rasgos ocultos por las sombras que proyectaban los destellos intermitentes de los relámpagos. Nina, debido a la curiosidad que sentía a pesar de su creciente aprensión, intentó entablar una pequeña conversación, solo para encontrarse con un silencio inquietante. A medida que la carretera se extendía interminablemente ante ellos, Nina notó que la ropa del autoestopista se adhería a su figura, revelando un tono pálido y espectral debajo. La mirada del pasajero, oculta en las sombras, se clavaba en el alma de la conductora, intensificando la sensación de premonición que se había instalado en el coche. La sinfonía rítmica de la lluvia contra el techo parecía fusionarse con la respiración del autoestopista, creando una melodía sobrenatural que subrayaba la tensión en el aire. Los intentos de Nina por romper el silencio fueron recibidos con respuestas crípticas, cada palabra cargada con un peso no expresado. En medio de los ecos inquietantes de la tormenta, Nina preguntó al autoestopista sobre su destino. Una voz fría y hueca le respondió, hacia el lugar donde las carreteras convergen y los destinos divergen. Las palabras crípticas flotaron en el aire, dejando a Nina con una sensación de temor que trascendía el mero malestar físico de la tormenta. A medida que se acercaban a un cruce desolado, el comportamiento del autoestopista cambió. El aire poseía una energía sobrenatural, y la lluvia cesó tan abruptamente como había comenzado. Nina, ahora consciente de la peligrosa atmósfera, preguntó al autoestopista sobre su destino una vez más. Esta vez, la voz del autoestopista adquirió una cualidad etérea, como si fuera llevada por el viento mismo. Aquí es donde nuestros caminos divergen. Puedes continuar por esta carretera, o puedes seguir el sendero olvidado que conduce al reino de los perdidos. Nina vaciló. Se sentía inquieta. La encrucijada se extendía ante ella, cada uno de los caminos envueltos en una completa oscuridad. El autoestopista, convertido en apenas una silueta inquietante bajo la luz tenue de la luna, señaló hacia el sendero olvidado. Impulsada por una mezcla de miedo y curiosidad mórbida, Nina eligió el camino que la llevaba hacia lo desconocido. La carretera se transformó entonces en un estrecho y sinuoso sendero, cubierto de árboles retorcidos que parecían susurrarse secretos entre sí. El aire se volvió denso con el peso de lo no dicho, y una quietud antinatural se apoderó del paisaje. Mientras Nina continuaba por el sendero olvidado, la silueta del autoestopista en su espejo retrovisor se distorsionaba cada vez más. El motor del auto tarareaba una melodía espeluznante, y las sombras se empeñaban en jugar con sus sentidos. El silencio espectral solo se rompió por el crujir ocasional de las ramas y el aullido distante de una criatura invisible. Repentinamente, el vehículo se detuvo. El motor empezaba a apagarse. El pánico se apoderó de Nina al darse cuenta del aislamiento de aquel sendero olvidado. El autoestopista, ya convertido en un espectro, habló una vez más, con su voz resonando en el desolado paisaje. Has entrado en el reino de los perdidos. Un lugar donde las carreteras se entrelazan y los destinos se enredan. Solo los valientes escapan de sus garras.
Mientras las palabras del autoestopista permanecían en el aire, los faros del auto parpadearon, revelando figuras espectrales detenidas en la encrucijada. Nina, paralizada por el miedo, contempló las almas perdidas de aquellos que se habían aventurado por el sendero olvidado. Sus ojos, huecos y melancólicos, imploraban ser liberados del reino espectral. En ese momento, el motor del auto volvió a la vida, y Nina se alejó rápidamente de la encrucijada. El autoestopista, ya convertido en una silueta distante, se desvaneció entre las sombras. La lluvia regresó, y fue como si lavase la persistente sensación de terror. Nina condujo a través de la noche, perseguida por los recuerdos del sendero olvidado y las almas perdidas que vislumbró en la encrucijada. La carretera, ahora un camino familiar, parecía extenderse interminablemente en la distancia, un recordatorio del velo delgado entre los vivos y el reino de los perdidos. A medida que amanecía, Nina salió del sendero olvidado, el mundo a su alrededor volviendo a la realidad mundana de la pesadilla de un viajero. La tormenta, un recuerdo distante, dejó solo el residuo de un encuentro sobrenatural que desafiaba a cualquier explicación. El autoestopista, un espectro perdido en las profundidades del sendero olvidado, se convirtió en otra leyenda que se extendió entre los tramos desolados de las carreteras olvidadas. Nina, cambiada para siempre por aquel encuentro, continuó su viaje, llevándose consigo los ecos persistentes de la carretera embrujada que la había llevado al corazón de lo desconocido.